Siempre tienes que arruinarlo todo, ¿verdad? Solo quería sentirme parte de tu mundo por una vez. Esposa abofetea a su marido frente a los amigos, y aquella humillación se convirtió en la primera escena de un guión que él jamás habría querido protagonizar. El salón quedó en un silencio sepulcral. Andrés yacía en el suelo de parquet brillante, con su traje azul marino arrugado y la mejilla ardiendo por el golpe contra la madera fría. Los invitados se quedaron petrificados, con sus copas de vino tinto a medio camino hacia los labios, observando cómo el esposo de Camila Ledesma se incorporaba lentamente, temblando. Ella lo miraba desde arriba con esa sonrisa que él conocía demasiado bien, la misma que usaba cuando cerraba un trato ventajoso en su agencia de publicidad. Disculpen, queridos, dijo Camila con una risa forzada. Mi marido siempre ha sido muy sensible. Ya saben cómo son los hombres cuando se ponen melodramáticos. Pero antes de llegar a ese instante que cambiaría para siempre la vida de Andrés Villalobos, hay que contar cómo llegaron hasta allí. Porque esta historia, estimados espectadores, no comenzó con una bofetada, sino mucho antes, con sueños quebrados y un amor que se transformó en veneno. ¿Desde dónde nos acompañan en esta narración? Nos leen desde México, España, Argentina o cualquier otro rincón del mundo donde se hable nuestro idioma. Nos encanta conocer sus comentarios y saber qué piensan de nuestras historias. Déjenos en los comentarios desde qué país nos siguen. 6 meses atrás, Andrés Villalobos despertaba cada mañana en su moderno apartamento del barrio de Palermo, en Buenos Aires, con la sensación de que su vida era perfecta, al menos en apariencia. A los 44 años había alcanzado lo que muchos hombres de su entorno envidiaban, un matrimonio con una de las ejecutivas de marketing más influyentes de Argentina, una vivienda de lujo, invitaciones a los eventos sociales más exclusivos de la capital y el reconocimiento de pertenecer a la élite empresarial porteña. Pero la perfección, como él había aprendido en los últimos años, era como un escaparate iluminado, brillaba desde lejos, pero de cerca dejaba ver todas las grietas. Camila Ledesma tenía 41 años y era el tipo de mujer que llenaba cualquier sala con su presencia, alta, de cabello oscuro siempre impecable, con una sonrisa que había seducido a clientes, periodistas y, en su momento, al propio Andrés. Cuando se conocieron hacía 15 años, ella ya era una ejecutiva prometedora, aunque no la magnate de la publicidad en la que luego se convertiría. Andrés, por su parte, era un arquitecto entusiasta que acababa de inaugurar su primer estudio, con proyectos modestos pero con buenas críticas en revistas especializadas. «Tienes talento, Andrés», le había dicho Camila en su primera cita en un restaurante de San Telmo. «Pero el mundo de la arquitectura es despiadado. Yo podría ayudarte a conectar con las personas correctas». En aquel momento, esas palabras sonaron como una promesa de amor y apoyo. Ahora, después de tantos años, Andrés comprendía que habían sido la primera de muchas mentiras. Los primeros años de matrimonio fueron relativamente felices. Camila cumplió su promesa de introducirlo en círculos empresariales importantes. Lo llevaba a inauguraciones, cócteles de agencias internacionales y cenas con directores de grandes firmas. Andrés se sentía parte de algo grande, pero poco a poco comenzó a notar que su papel en esos eventos se reducía a ser el marido de Camila Ledesma. Cuando alguien le preguntaba por su estudio de arquitectura, Camila interrumpía con alguna anécdota sobre sus campañas publicitarias. «La arquitectura es un pasatiempo bonito para los hombres creativos», le decía con tono condescendiente cada vez que él intentaba hablar de su segundo proyecto. «Pero nosotros tenemos responsabilidades más importantes. Mi carrera necesita toda nuestra atención». Gradualmente, Andrés empezó a posponer sus proyectos. Primero fue solo por unos meses, mientras Camila cerraba un contrato internacional. Después por un año, porque ella necesitaba que él la acompañara a ferias de negocios en el extranjero. Y así, los años se fueron escurriendo. Hasta que Andrés se dio cuenta de que ya no recordaba cuando había diseñado algo que no fuera un boceto rápido para un cliente menor o una nota de agradecimiento por algún favor recibido. «¿Para qué te vas a estresar con eso de la arquitectura?»,
le repetía Camila cada vez que él mencionaba la posibilidad de retomar su carrera con seriedad. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Además, tu primer proyecto no fue tan exitoso como esperabas. No todos nacen para ser artistas, cariño. Esas palabras se clavaban en el corazón de Andrés como cuchillas invisibles. Su primer edificio había tenido una recepción modesta, sí, pero las críticas habían sido excelentes y varios desarrolladores habían mostrado interés en su trabajo futuro. Sin embargo, Camila tenía la habilidad de tomar cualquier pequeña inseguridad de Andrés y convertirla en una herida profunda. La rutina diaria de él se había vuelto predecible y vacía. Se levantaba temprano para preparar el desayuno perfecto para su esposa, quien revisaba su tableta mientras comía, soltando de vez en cuando algún comentario mordaz sobre sus campañas publicitarias. Después ella se marchaba a la agencia y él se quedaba en casa organizando el departamento, planeando las cenas para los invitados que Camila traía sin previo aviso y hojeando revistas de arquitectura donde otros colegas sí habían alcanzado lo que él había dejado de perseguir. Las tardes solía pasarlas con Martín Rivas, su único amigo verdadero de aquellos tiempos en los que aún se consideraba arquitecto. Martín era fotógrafo documental, un hombre independiente de 42 años que viajaba por el mundo capturando imágenes para publicaciones internacionales. Martín siempre había visto con recelo el matrimonio de Andrés, pero había aprendido a guardar sus opiniones, al menos la mayoría del tiempo. ¿No extrañas diseñar?, le preguntaba Martín de vez en cuando mientras compartían un café en alguna terraza de Palermo. Estoy bien así, respondía Andrés automáticamente. Camila tiene razón, no todos servimos para eso. Además, yo la apoyo a ella y eso me hace feliz. Pero Martín veía en los ojos de su amigo esa tristeza profunda que Andrés había aprendido a disimular con maestría. Era como si una parte de él hubiera muerto lentamente, día tras día, hasta que solo quedara la cáscara elegante de lo que había sido un hombre lleno de creatividad y pasión. Las cenas en casa de los Ledesma Villalobos eran legendarias en los círculos empresariales porteños. Andrés se había convertido en el anfitrión perfecto, organizaba menús exquisitos, decoraba la mesa con un gusto impecable y siempre lucía impecable y sonriente. Los invitados lo elogiaban constantemente por su hospitalidad, pero Andrés había notado que nunca lo incluían realmente en las conversaciones importantes. Él servía el vino, retiraba los platos y sonreía mientras los hombres hablaban de negocios y las mujeres comentaban sobre quién estaba ascendiendo en el mundo corporativo. Andrés es el marido perfecto, decían los amigos de Camila, siempre tan callado y discreto. Ojalá todos los hombres fueran así. Camila sonreía con orgullo al escuchar esos comentarios, como si Andrés fuera una obra de arte que ella hubiera moldeado para impresionar a los demás. Y en cierta forma, eso era exactamente lo que había hecho, había tomado a un arquitecto talentoso y lo había reducido a un accesorio perfecto para su imagen pública. Los verdaderos problemas comenzaron a mostrarse cuando Camila empezó a beber más de la cuenta en esas cenas. Al principio eran solo comentarios sarcásticos sobre la comida o críticas disfrazadas de bromas sobre la manera en que Andrés se vestía o hablaba. Los invitados reían incómodos, sin saber cómo reaccionar. Mi marido siempre ha tenido gustos muy simples, decía Camila cuando Andrés mencionaba que había leído algún artículo interesante de arquitectura. Por eso se casó conmigo, ¿verdad, amor? Andrés sonreía y asentía, pero por dentro sentía como si algo se rompiera un poco más cada vez. Martín, que a menudo era invitado a esas cenas, notaba cómo su amigo se iba apagando gradualmente, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. La gota que derramó el vaso llegó en una cena particularmente importante. Camila había invitado a varios inversionistas potenciales para un proyecto publicitario ambicioso, una campaña internacional que podría consolidar su posición como una de las ejecutivas más influyentes de América Latina. Andrés había pasado toda la semana preparando cada detalle, el menú, los vinos, la decoración, su traje, todo debía ser perfecto. La noche comenzó bien. Los invitados estaban impresionados con el departamento. La comida estaba deliciosa y la conversación fluía animadamente.
Andrés se sentía orgulloso de haber contribuido al éxito de Camila, aunque fuera desde las sombras. Pero cuando sirvió el postre, uno de los invitados, un empresario italiano llamado Marco, le preguntó directamente sobre su trabajo. ¿Y tú a qué te dedicas, Andrés? Camila nunca nos ha contado. Era una pregunta simple, pero Andrés sintió como si le hubieran puesto un reflector encima. Todos los ojos se dirigieron hacia él, esperando su respuesta. Por un instante, sintió el impulso de decir la verdad, que había sido arquitecto, que había diseñado un edificio, que tenía sueños y ambiciones propias. Yo diseñaba antes, pero ahora me dedico a... Mi marido se dedica a cuidarme a mí, interrumpió Camila con una carcajada. Es su trabajo de tiempo completo, ¿verdad, amor? Y créeme, Marco, no es nada fácil. Todos se rieron. Pero Andrés sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. La humillación era sutil, pero devastadora. Camila acababa de reducir toda la existencia de Andrés a la de un sirviente doméstico, y lo había hecho frente a personas influyentes con esa sonrisa encantadora que hacía imposible que alguien la cuestionara. Esa fue la noche en que Andrés comenzó a darse cuenta de que su matrimonio no era el refugio seguro que había creído, sino una prisión dorada que se cerraba cada día más a su alrededor. Pero el verdadero despertar, el momento que cambiaría todo para siempre, aún estaba por llegar. Los días posteriores a la bofetada fueron los más extraños de toda la vida de Andrés. Se despertaba cada mañana esperando que alguien llamara para preguntar cómo estaba, que alguno de los invitados que habían presenciado la humillación se pusiera en contacto con él para ofrecerle apoyo. Pero el teléfono permanecía en silencio y su celular no recibía más mensajes que los de siempre, recordatorios del banco, promociones de tiendas departamentales y, ocasionalmente, algún mensaje de Martín preguntando si quería tomar un café. Nadie hablaba de lo que había pasado. Era como si aquella noche hubiera sido borrada de la memoria colectiva de todos los presentes. Cuando Andrés se encontraba con alguno de los colegas de Camila en el supermercado o en algún evento social, lo saludaban con la misma sonrisa de siempre, preguntándole por la receta del postre que había servido esa noche o felicitándolo por lo elegante que había lucido su traje. La negación colectiva era más dolorosa que la propia agresión. Andrés comenzó a cuestionar si realmente había sucedido lo que recordaba. Tal vez había exagerado en su mente. Tal vez la caída había sido accidental. Tal vez él mismo había provocado la reacción de Camila de alguna manera que no lograba identificar. Camila, por su parte, actuaba como si nada hubiera ocurrido. La mañana siguiente al incidente se levantó temprano, se vistió con su vestido rojo favorito y le dio un beso en la mejilla antes de salir rumbo a la agencia, como había hecho todos los días durante los últimos 12 años. Tengo una reunión importante hoy, le dijo mientras se ajustaba el collar frente al espejo del recibidor. Puede que llegue tarde, no me esperes despierto. Andrés se quedó parado en la entrada de la recámara, todavía en pijama, viendo cómo su esposa se preparaba para enfrentar otro día exitoso de su carrera, como si la noche anterior no hubiera destrozado algo fundamental entre ellos. Durante las semanas siguientes, Andrés intentó retomar su rutina normal, pero ya nada se sentía igual. Cuando preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente al servir el café. Cuando ordenaba la casa, se descubría reviviendo una y otra vez el momento en que había caído al suelo, el sonido de su saco desgarrándose. La sensación del parquet frío contra su mejilla. El moretón en su costado derecho había desaparecido, pero la herida en su autoestima parecía crecer cada día. Las llamadas de Martín se volvieron más frecuentes, pero Andrés las evitaba. No estaba listo para hablar de lo sucedido y sabía que Martín tenía esa habilidad molesta de ver a través de todas sus excusas. Además, ¿qué le iba a decir? Que su matrimonio perfecto era una farsa, que la mujer respetada y admirada por todos sus conocidos lo había humillado delante de una sala llena de gente y nadie había hecho nada. Pero Martín no era de los que se rendían fácilmente.
Una tarde de martes apareció en la puerta del departamento con una botella de vino tinto y una determinación que Andrés conocía demasiado bien. No me voy a ir hasta que hablemos, le dijo mientras se instalaba en la sala, abriendo la botella sin esperar invitación. Ya me tienes preocupado con tanto silencio. Andrés intentó fingir normalidad, sirviendo queso y aceitunas en un platito como había hecho tantas veces antes. Pero cuando Martín le preguntó directamente qué había pasado en la cena con los inversionistas, las palabras se le atoraron en la garganta. No pasó nada especial, murmuró evitando la mirada de su amigo. Fue una cena como cualquier otra. Andrés, yo estaba ahí, dijo Martín con voz suave pero firme. Vi lo que pasó. Vi cómo Camila te abofeteó y vi cómo todos actuaron como si fuera normal. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener vida propia. Andrés se sentó en el sofá con las manos entrelazadas en el regazo, luchando contra las lágrimas que habían estado amenazando con salir durante semanas. Martín, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, susurró finalmente. Yo provoqué esa reacción. Camila estaba estresada con los inversionistas y yo. ¿Tú qué?, interrumpió Martín, levantando la voz. ¿Tú exististe, respiraste, osaste ocupar espacio en tu propia casa? Las palabras de Martín cayeron como bombas en el silencio del departamento. Andrés comenzó a llorar primero suavemente, después con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. No sé qué hacer, admitió entre lágrimas. No sé cómo llegué a esto. No sé cuándo me convertí en este hombre que acepta que lo maltraten en su propia casa. Martín se acercó y lo abrazó, dejando que su amigo llorara durante largos minutos. Cuando los sollozos finalmente se calmaron, Martín le levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Esto no va a mejorar, Andrés. Mujeres como Camila no cambian, solo empeoran. Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Andrés durante los días siguientes. Por primera vez en años comenzó a cuestionar seriamente su matrimonio, a preguntarse si realmente merecía vivir así. Empezó a prestar atención a los comentarios despectivos de Camila, a notar cómo lo interrumpía constantemente, cómo lo hacía sentir pequeño e insignificante, con frases que antes había interpretado como bromas inofensivas. Decidió confrontarla una noche en que ella llegó particularmente tarde, con olor a alcohol y a un perfume que definitivamente no era el suyo. Camila, tenemos que hablar, le dijo cuando ella entró a la recámara quitándose los tacones. Estoy agotada, Andrés. ¿No puede esperar hasta mañana? No, no puede esperar, respondió él, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Quiero que hablemos de lo que pasó en la cena con los inversionistas. Camila se detuvo en seco con un zapato aún en la mano y lo miró con una expresión que Andrés nunca había visto antes. Era una mezcla de sorpresa y algo peligrosamente cercano a la ira. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz controlada. Me abofeteaste, Camila. Me tiraste al suelo delante de todos nuestros amigos. El silencio que siguió fue aterrador. Camila terminó de dejar los tacones en el closet muy lentamente, se acomodó el cabello con calma y luego lo miró con esa sonrisa que Andrés había aprendido a temer. Andrés, creo que estás exagerando mucho las cosas, dijo con esa voz condescendiente que lo hacía hervir por dentro. Tú tropezaste, todos lo vieron. Tal vez habías tomado un poquito más de vino de la cuenta. Yo no me tropecé y tú lo sabes perfectamente. Ah. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir por ahí contándole a la gente que tu esposa te maltrata? Camila se rió, pero no fue una risa alegre. ¿Quién te va a creer, Andrés? Toda nuestra gente sabe qué tipo de mujer soy. Saben que soy respetada, exitosa, que te trato bien. Si empiezas a inventar historias raras, van a pensar que te volviste loco. Las palabras de Camila lo golpearon como puñetazos. Tenía razón en algo, ella tenía una reputación impecable. Era la ejecutiva encantadora que donaba dinero a causas benéficas, que era cortés con todos,
que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Quién iba a creer que esa misma mujer humillaba a su marido? Además, continuó Camila, acercándose a él con esa sonrisa que ya no lo tranquilizaba, ¿qué vas a hacer si me dejas? ¿A dónde vas a ir? Tú no tienes trabajo, no tienes dinero propio, no has hecho nada productivo en años. ¿Crees que alguna constructora va a querer contratar a un arquitecto de 44 años que no ha diseñado nada relevante en más de una década? Cada palabra era como un cuchillo clavándose en las inseguridades más profundas de Andrés. Camila conocía perfectamente sus puntos débiles y sabía exactamente cómo lastimarlo donde más dolía. Tu primer edificio fue un fracaso comercial, siguió ella, sentándose en la cama y sacándose las joyas con calma, como si hablara del clima. Las críticas fueron buenas, sí, pero eso no paga las cuentas. Y eso fue hace 12 años, cuando eras joven y tal vez tenías algo que decir. ¿Qué vas a diseñar ahora? ¿La historia del marido aburrido que se queja de su vida perfecta? Andrés sintió como todas sus defensas se desmoronaban. Tal vez Camila tenía razón. Tal vez él realmente no tenía talento. Tal vez había sido un arquitecto mediocre que había tenido suerte una vez y ahora se aferraba a recuerdos glorificados de un pasado que nunca había sido tan brillante como lo recordaba. Te voy a decir algo, Andrés, dijo Camila mientras se desabrochaba la blusa. Y espero que lo entiendas bien. Tú tienes una vida envidiable gracias a mí. Tienes un departamento hermoso, ropa cara, invitaciones a los mejores eventos de Buenos Aires. Todo eso se lo debes a mi trabajo, a mi reputación, a los contactos que yo he cultivado durante años. Si decides hacer un drama de algo tan tonto como tropezarte en una cena, no solo vas a quedar como un loco, sino que vas a perder todo esto. Se acercó a él y le puso las manos en los hombros. Pero el gesto que antes había sido cariñoso, ahora se sentía amenazante. Nadie va a querer estar cerca de un hombre que anda inventando chismes sobre su esposa. Te van a ver como un malagradecido, como alguien inestable. Y cuando todos te den la espalda, sabes que no te va a quedar nada, absolutamente nada. Andrés se quedó inmóvil, sintiendo cómo las palabras de Camila se instalaban en su mente como un veneno. Ella tenía razón en muchas cosas. Él no tenía independencia económica. Andrés no había mantenido contacto con el mundo de la arquitectura, no tenía una red de apoyo sólida más allá de Martín. Si su matrimonio se acababa, realmente se quedaría sin nada. Pero si eres inteligente, continuó Camila con esa voz suave que usaba cuando cerraba contratos millonarios, si entiendes que tuviste una mala noche y que simplemente tropezaste por accidente, entonces podemos seguir como siempre, felices, prósperos, respetados. Tú decides, mi amor. Esa noche Andrés no durmió. Se quedó despierto hasta el amanecer, escuchando la respiración regular de Camila a su lado, preguntándose cómo había llegado a este punto, cuando había dejado de ser un hombre con sueños y ambiciones para convertirse en alguien tan dependiente que tenía miedo de defenderse. Los días siguientes fueron una pesadilla de dudas y autodesprecio. Andrés se la pasaba dando vueltas por el departamento, limpiando cosas que ya estaban limpias, reorganizando cajones que ya estaban organizados, cualquier cosa para mantener su mente ocupada y no pensar en la conversación con Camila. Pero el destino, como si hubiera decidido que su sufrimiento no era suficiente, le tenía preparada una revelación aún más devastadora. Un jueves por la tarde. Mientras organizaba la correspondencia de Camila, que había llegado a casa por error, encontró una tarjeta de una florería exclusiva de Recoleta. La tarjeta venía dentro de un sobre que claramente no era para él, pero la curiosidad pudo más que el respeto por la privacidad de su esposa. Para Tomás, el hombre más brillante y encantador que he conocido. Espero que estas flores sean solo el principio de todo lo que quiero darte. Con amor, C. El mundo de Andrés se tambaleó. Tomás Herrera era un actor joven de unos 35 años que había aparecido en algunas series menores y que siempre estaba presente en los eventos a los que asistían él y Camila.
Era atractivo, ambicioso y siempre había sido particularmente amable con ella. Andrés había interpretado esa amabilidad como cortesía profesional. Con las manos temblorosas, buscó en el celular de Camila, que ella había dejado cargando en la cocina. Encontró conversaciones que confirmaron sus peores sospechas, mensajes íntimos, fotos, planes para encontrarse en hoteles discretos. La aventura llevaba meses, quizás años. Lo peor de todo no eran los mensajes románticos, sino la manera en que Camila hablaba de él con Tomás. Lo describía como mi marido aburrido, el que no entiende mi mundo, mi mayor error. En un mensaje particularmente cruel le decía a su amante, no te preocupes por él. Está tan acostumbrado a ser ignorado que ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Es como un mueble más de la casa. Andrés se sentó en el suelo de la cocina con el teléfono en las manos, sintiendo como todo su mundo se desmoronaba completamente. No era solo que Camila lo maltratara, no era solo que lo hubiera humillado públicamente, era que además lo había traicionado de la manera más cruel posible y se burlaba de él con otro hombre. Cuando Camila llegó esa noche, Andrés la estaba esperando con la tarjeta de la florería en la mano. Ella vio la tarjeta, vio la expresión en el rostro de su esposo y por un momento pareció genuinamente sorprendida, pero rápidamente recuperó su compostura. Andrés, esto no es lo que parece, dijo, acercándose con las manos extendidas en un gesto conciliador. No es lo que parece, repitió él con una voz que no reconocía como suya. Entonces, ¿no estás teniendo una aventura con Tomás Herrera? ¿No le mandaste flores diciéndole que es el hombre más brillante y encantador que has conocido? Camila suspiró como si estuviera lidiando con un niño caprichoso que había descubierto algo que no debía saber. ¿Está bien? Sí. Tomás y yo hemos tenido una conexión especial, pero eso no cambia nada entre nosotros, Andrés. Tú y yo tenemos algo más sólido, más estable. Más estable, gritó Andrés, sorprendiéndose de su propia fuerza. ¿Tú crees que esto es estabilidad? ¿Tú crees que humillarme y engañarme es estabilidad? No seas dramático, respondió Camila perdiendo la paciencia. Las mujeres exitosas tienen necesidades que sus maridos no siempre pueden satisfacer. Tomás entiende mi trabajo, entiende mi mundo. Tú solo te quedas aquí en casa sin hacer nada productivo. Yo me quedo aquí porque tú me convenciste de que mi trabajo no valía nada. Yo abandoné mi carrera por apoyarte. Y fue la decisión correcta, porque tu carrera no iba a ningún lado, respondió ella con frialdad. Mira, Andrés, podemos seguir discutiendo esto como adolescentes o puedes entender cómo funcionan las cosas en el mundo real. Yo soy una mujer importante, con responsabilidades importantes. Tomás es parte de mi trabajo. Es una inversión en mi futuro. Una inversión, repitió Andrés con incredulidad. Así es como llamo a mi amante, si quieres. Llámalo como quieras. El punto es que si decides hacer un escándalo de esto, vas a salir perdiendo. ¿Crees que Tomás es el primero? ¿Crees que va a ser el último? Esto es parte de mi mundo, Andrés. Si no puedes manejarlo, entonces tal vez deberías empezar a pensar en qué vas a hacer con tu vida cuando ya no tengas la mía para sostener la tuya. La amenaza era clara. Camila no solo no sentía remordimiento por su infidelidad, sino que la estaba usando como otra manera de controlarlo. Era como si le estuviera diciendo que incluso su matrimonio, por disfuncional que fuera, era más de lo que él merecía. Esa noche Andrés se encerró en el cuarto de huéspedes y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Se sentía completamente derrotado, sin salida, atrapado en una vida que ya no reconocía como suya. Camila tenía el poder económico, la reputación social, los contactos profesionales. Él no tenía nada más que sus heridas y su orgullo destrozado. Pero lo que Andrés no sabía era que, a veces, cuando una persona toca fondo completamente, es cuando finalmente encuentra la fuerza para empezar a subir. La mañana del viernes,
Martín apareció en la puerta del departamento con 2 cafés grandes y una expresión que Andrés había aprendido a reconocer como su modo de no voy a aceptar un no por respuesta. Esta vez no venía con vino ni con la intención de una charla casual. Venía con una misión. Nos vamos de aquí ahora mismo, anunció Martín, empujando uno de los cafés hacia las manos de Andrés. Te ves horrible. Tu casa huele a tristeza y necesitas aire fresco y perspectiva. Andrés intentó protestar, murmurar algo sobre no tener ganas de salir, pero Martín ya estaba abriendo el closet y sacando ropa. Ponte esto, agarra tu billetera y vámonos. No es una sugerencia. 30 minutos después, Andrés se encontró sentado en una banca del Parque 3 de Febrero, viendo cómo Martín sacaba su cámara y comenzaba a fotografiar a la gente que caminaba por los senderos. Era un día soleado de octubre, de esos que Buenos Aires regala cuando menos lo esperas. Y por primera vez en semanas, Andrés sintió que podía respirar profundamente. ¿Sabes qué he estado pensando?, dijo Martín sin dejar de tomar fotos. He estado pensando que eres como esos caballeros de los cuentos antiguos que se quedaban encerrados en torres por dragones. Martín, por favor, no empieces con tus metáforas. No es una metáfora, es la verdad. Camila es tu dragón, tu departamento es tu torre y tú te has convencido de que esa es la vida que mereces. Martín guardó su cámara y se sentó junto a Andrés, tomando su mano con una firmeza que no admitía rechazo. Pero aquí está la diferencia entre tú y esos caballeros de los cuentos. Tú no necesitas que venga nadie a rescatarte. Tú puedes ser tu propio héroe. No sabes de qué estás hablando, murmuró Andrés, pero las palabras salieron sin convicción. Claro que sé. Sé que eres arquitecto. Sé que tienes un talento que Camila ha tratado de matar durante años, pero que sigue ahí esperando. Sé que tienes proyectos que contar y ahora tienes la historia más poderosa de todas, la tuya propia. Andrés sintió algo removiéndose en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Era como un músculo que había estado inmóvil y de repente recordaba para qué servía. ¿Y qué se supone que voy a hacer? ¿Escribir mis memorias? ¿Quién va a querer leer sobre un hombre patético que dejó que su esposa lo pisoteara durante años? Primero, dijo Martín levantando un dedo, no eres patético, eres un sobreviviente. Segundo, no estoy hablando de memorias, estoy hablando de ficción. Estoy hablando de tomar tu experiencia y convertirla en algo que pueda inspirar a otros hombres que están pasando por lo mismo. Martín sacó una libreta pequeña de su mochila y se la entregó a Andrés. Empieza con esto. Escribe lo que sientes, lo que has vivido, lo que has aprendido. No para Camila, no para impresionar a nadie, sino para ti, para recuperar tu voz. Andrés tomó la libreta como si fuera algo frágil y peligroso. Hacía tanto tiempo que no escribía algo personal, que había olvidado la sensación de tener un papel en blanco esperando sus palabras. Esa noche, mientras Camila trabajaba hasta tarde en su oficina, probablemente con Tomás, Andrés se sentó en la mesa de la cocina con la libreta de Martín. Al principio las palabras no querían salir. Su mente estaba llena de la voz de Camila, diciéndole que no tenía talento, que nadie se interesaría en lo que él tenía que decir. Pero entonces recordó algo que su profesor de diseño le había dicho años atrás: la arquitectura no es sobre ser perfecta, es sobre ser honesta. Comenzó escribiendo sobre la sensación del parquet frío contra su mejilla. Sobre el silencio mortal que había seguido a la bofetada, sobre la manera en que todos los presentes habían actuado como si fuera normal que una mujer tratara así a su marido. Las palabras comenzaron a fluir lentamente, después con más velocidad, como si hubieran estado represadas durante años y finalmente encontraran una salida. Escribió durante horas, llenando páginas con recuerdos, emociones, observaciones sobre la dinámica de poder en su matrimonio. No era perfecto, no era elegante, pero era real. Era su verdad puesta en palabras por primera vez en más de una década. Durante las siguientes semanas, escribir se convirtió en su refugio secreto. Cada mañana,
después de que Camila se iba a la agencia, Andrés sacaba sus cuadernos y escribía. Al principio fueron solo notas personales, pensamientos sueltos, pero gradualmente comenzó a darle forma a una historia. No era exactamente su historia, pero se parecía lo suficiente. El protagonista se llamaba Daniel, un hombre que había sacrificado su carrera creativa por apoyar a su esposa, una mujer exitosa y respetada que lo maltrataba psicológica y físicamente. Pero Daniel tenía algo que Andrés apenas estaba comenzando a desarrollar, la determinación de cambiar su vida. Martín lo visitaba regularmente, siempre con alguna excusa para verificar cómo iba progresando la escritura. Se convirtió en el primer lector de Andrés, ofreciendo comentarios honestos pero alentadores. «Esto es poderoso», le dijo una tarde después de leer varios capítulos. «Esto es exactamente lo que el mundo necesita escuchar. Es muy personal, demasiado personal». «Esa es exactamente la razón por la que funciona», respondió Andrés. «La gente puede sentir cuando algo es auténtico». Conforme pasaban las semanas, Andrés se dio cuenta de que su proyecto estaba evolucionando hacia algo más complejo que una simple catarsis personal. Estaba creando un guión cinematográfico, algo que podía visualizar en pantalla. Había pasado tantos años en el mundo publicitario, observando desde las sombras, que había absorbido más sobre narrativa visual de lo que se daba cuenta. La historia de Daniel se convirtió en una exploración profunda sobre los mecanismos del abuso psicológico, sobre cómo los agresores usan el aislamiento y la manipulación para controlar a sus víctimas. Pero también era una historia sobre el renacimiento, sobre cómo un hombre puede recuperar su poder y su voz después de años de silencio. Camila notó que Andrés parecía diferente, más ausente, pero lo atribuyó a una mejor disposición de su parte para no molestarla con dramas innecesarios. Ella estaba cada vez más ocupada con sus campañas y con Tomás, así que la nueva quietud de Andrés le convenía perfectamente. «Te ves mejor», le comentó una noche durante la cena. «Más tranquilo. Me da gusto ver que entendiste las cosas». Andrés solo asintió, pero por dentro sonrió. Camila no tenía idea de que su aparente tranquilidad no venía de la resignación, sino de haber encontrado un propósito que ella no podía tocar ni controlar. Después de 3 meses de trabajo intenso, Andrés tenía un primer borrador completo de su guión. Era una historia de 120 páginas que comenzaba con un hombre aparentemente perfecto en un matrimonio aparentemente perfecto y terminaba con ese mismo hombre encontrando la fuerza para reconstruir su vida desde cero. Martín, que había estado siguiendo el progreso del proyecto, le sugirió que buscara la opinión de alguien más del medio cinematográfico. «Conozco a algunas personas que podrían darle una leída», le dijo. «Personas que entienden de guiones y podrían darte retroalimentación profesional». Andrés sintió pánico. Una cosa era escribir en la privacidad de su casa, compartir con Martín, pero otra muy diferente era exponer su trabajo al mundo profesional que había abandonado tantos años atrás. «No estoy listo». «Necesita más trabajo, más pulido». «Andrés, ¿vas a encontrar razones para no estar listo durante los próximos 10 años? Si te lo permites, en algún momento tienes que dar el salto». Martín tenía razón, pero el miedo era real. ¿Qué pasaría si las personas del medio confirmaban lo que Camila había estado diciéndole durante años? ¿Qué pasaría si realmente no tenía talento? La respuesta llegó de una manera que Andrés jamás habría esperado. Martín había organizado una pequeña exposición de sus fotografías en una galería del barrio de San Telmo y había invitado a varios contactos del mundo artístico porteño. Entre los invitados estaba Ricardo Méndez, un director de cine que había ganado reconocimiento internacional por sus películas independientes que exploraban temas sociales complejos. Ricardo era un hombre de 50 años con el cabello completamente canoso y unos ojos intensos que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente mostraba. Tenía la reputación de ser brillante, pero difícil, un perfeccionista que podía ser implacable con los proyectos que no lo convencían, pero que se volvía completamente apasionado cuando encontraba algo que realmente lo movía.
Martín había mencionado casualmente que tenía un amigo escritor que había estado trabajando en un guión muy interesante, y Ricardo, que siempre estaba buscando proyectos auténticos, había mostrado curiosidad. ¿De qué trata?, preguntó mientras observaba una de las fotografías de Martín. Es la historia de un hombre que encuentra su voz después de años de abuso emocional. Es muy crudo, muy real. El escritor tiene experiencia en el medio. Hace años que no escribe, pero tiene un talento natural. El problema es que él mismo no se da cuenta. Ricardo asintió. Había trabajado con muchos guionistas novatos que tenían historias poderosas que contar, pero carecían de la confianza o la técnica para hacerlo efectivamente. Me gustaría leer algo si él está dispuesto a compartir. Martín sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que esta podía ser la oportunidad que Andrés necesitaba, pero también sabía lo frágil que estaba su amigo en términos de confianza profesional. Esa noche Martín llamó a Andrés para contarle sobre la conversación con Ricardo. «¿Estás loco?», fue la primera reacción de Andrés. «No puedo mostrarle mi guión a Ricardo Méndez. Él ha trabajado con guionistas de verdad, con profesionales. Precisamente por eso su opinión vale tanto. Mira, Andrés, puedes seguir escondiendo tu talento para siempre o puedes tomar el riesgo de descubrir qué tan bueno realmente eres». Andrés pasó 3 días debatiendo internamente. Parte de él quería desesperadamente saber si su trabajo tenía mérito real, pero otra parte tenía terror de recibir una confirmación profesional de que Camila había tenido razón todo este tiempo. Finalmente, Martín tomó la decisión por él. Le dijo a Ricardo que el escritor estaba listo para compartir su trabajo y le pidió a Andrés que le enviara el guión. «Martín, no puedo hacer esto. Ya está hecho. Le dije que se lo mandarías mañana, así que puedes cumplir tu palabra o quedar como un mentiroso, pero de cualquier manera ya no hay vuelta atrás». Con las manos temblando, Andrés imprimió su guión esa noche. Lo leyó una vez más, encontrando 1000 defectos, 1000 razones por las cuales Ricardo se daría cuenta inmediatamente de que era el trabajo de un aficionado. Pero Martín tenía razón, ya no había vuelta atrás. Al día siguiente entregó el manuscrito en la oficina de Ricardo sin una nota, sin explicaciones, solo con su nombre en la portada y un número de teléfono. Los siguientes 4 días fueron los más largos de la vida de Andrés. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Camila notó su nerviosismo, pero él le dijo que era por un problema menor de salud. La llamada llegó un miércoles por la tarde mientras Andrés organizaba el closet por 5ª vez en la semana. «Andrés Villalobos», preguntó una voz masculina que él reconoció inmediatamente. «Sí, soy yo. Soy Ricardo Méndez». Martín me dio su guión para leer. Andrés sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en la cama preparándose para escuchar una crítica devastadora expresada con la cortesía profesional que los directores usaban para rechazar proyectos sin herir sentimientos. ¿Dónde aprendió a escribir así?, preguntó Ricardo. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Perdón. Su guión. ¿Dónde estudió? ¿Con quién ha trabajado antes? No. No he trabajado con nadie. Estudié arquitectura, pero hace muchos años. Este es mi primer guión. El silencio del otro lado de la línea lo aterró. Seguramente Ricardo se había dado cuenta de que era un principiante y estaba buscando una manera educada de terminar la conversación. Andrés, necesito verlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la tarde? ¿Para qué? Para hablar sobre producir su película. Andrés sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de Ricardo no tenían sentido. Los directores como él no producían películas de escritores desconocidos, especialmente de alguien que había estado fuera del medio durante más de una década. ¿Está seguro de que leyó el guión correcto?, preguntó con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Ricardo se rió, y fue una risa genuina, llena de entusiasmo. Andrés,
Su historia es exactamente lo que el cine argentino necesita en este momento. Es auténtica, es valiente y tiene algo que muy pocas películas logran, verdad emocional absoluta. No sé de dónde sacó esta historia, pero es poderosa. Después de colgar, Andrés se quedó sentado en su cama durante una hora, simplemente procesando lo que había escuchado. Por primera vez en años, alguien que entendía de narrativa, alguien cuya opinión tenía peso real en la industria, había validado su talento. No era solo que el guión fuera decente, no era solo que no fuera tan malo como esperaba. Ricardo Méndez, uno de los directores más respetados del cine latinoamericano contemporáneo, quería producir su película. Esa noche, cuando Camila llegó a casa, encontró a Andrés cocinando su platillo favorito, tarareando una canción que ella no había escuchado en años. Se veía diferente, más ligero, como si hubiera dejado de cargar un peso invisible. «Te ves contento», comentó. Pero había algo en su tono que sugería que la felicidad de su esposo la incomodaba de alguna manera. «Tuve un buen día», respondió Andrés. Y por primera vez en mucho tiempo no era una mentira. Lo que Camila no sabía era que su marido acababa de dar el primer paso hacia una libertad que ella había tratado de negarle durante años. Y lo que Andrés apenas comenzaba a entender era que recuperar su voz como escritor era solo el principio de recuperar su vida entera. La reunión con Ricardo Méndez fue todo lo que Andrés había imaginado y más. Su oficina en el centro de Buenos Aires estaba llena de carteles de sus películas anteriores, premios internacionales y fotografías con actores reconocidos. Pero lo que más impresionó a Andrés fue la manera en que Ricardo hablaba de su guión, no como si le estuviera haciendo un favor a un escritor novato, sino como si hubiera encontrado exactamente lo que había estado buscando. «La autenticidad de la historia es extraordinaria», le dijo mientras revisaban el manuscrito página por página. «Cada emoción se siente real. Cada reacción es exactamente como sería en la vida real». ¿Cómo logró esa profundidad psicológica? Andrés sintió un nudo en la garganta. Era el momento de la verdad, el momento en que tenía que decidir si revelar que la historia no era solo ficción inspirada en experiencias reales, sino prácticamente un retrato de su propia vida. La verdad es que la historia está basada en experiencias muy personales, admitió sin poder mirarlo directamente a los ojos. Ricardo asintió comprensivamente. Me lo imaginaba. Muy pocas personas pueden escribir sobre abuso emocional con este nivel de detalle sin haberlo vivido de alguna manera. ¿Eso es un problema para la producción?, preguntó Andrés con cautela. Al contrario, es lo que hace que el proyecto sea especial. Tenemos la oportunidad de hacer una película que realmente puede cambiar vidas, que puede ayudar a hombres que están pasando por lo mismo. Durante las siguientes semanas, Andrés se sumergió en un mundo completamente nuevo. Ricardo lo involucró en todo el proceso de preproducción, reuniones con productores ejecutivos, discusiones sobre el reparto, sesiones con el director de fotografía para planear la estética visual de la película. Por primera vez en años, Andrés se sentía valorado por su intelecto, por su creatividad, por su capacidad de contar historias. Camila notó los cambios en la rutina de su esposo, pero al principio los interpretó como una nueva afición inofensiva. «¿Qué tanto haces en esas supuestas clases de escritura?», le preguntó una noche sin levantar la vista de su celular. «No son clases», respondió Andrés. «Estoy trabajando en un proyecto». «¿Qué tipo de proyecto?». Andrés dudó por un momento. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle a Camila sobre la película, pero había estado posponiendo esa conversación porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar. «Estoy escribiendo un guión». Camila levantó la vista con esa expresión de diversión condescendiente que Andrés conocía demasiado bien. «¿Un guión? ¿Para qué?». «Para una película». La risa de Camila llenó la sala. No era una risa alegre, sino una de esas risas crueles que usaba cuando quería que él se sintiera ridículo. «Andrés, por favor, tú no sabes nada sobre guiones cinematográficos. Eso requiere conocimiento técnico, experiencia en la industria, contactos.
Ya encontré un director interesado en producirlo. El silencio que siguió fue tenso. Camila dejó su celular sobre la mesa de centro y lo miró con una expresión que él nunca había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano al miedo. ¿Qué director? Ricardo Méndez. La expresión de Camila cambió inmediatamente. Conocía el trabajo de Ricardo, sabía de su reputación y entendía perfectamente las implicaciones de que un director de ese calibre se interesara en el trabajo de su marido. Eso es imposible. Ricardo Méndez no trabaja con escritores desconocidos. Bueno, va a trabajar conmigo. Camila se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala con esa expresión de concentración intensa que adoptaba cuando trataba de resolver un problema de negocios particularmente complicado. ¿De qué trata el guión?, preguntó finalmente. Andrés había estado preparándose para esta pregunta durante semanas, pero aún así sintió que el corazón se le aceleraba. Es la historia de un hombre que sufre abuso emocional y encuentra la manera de reconstruir su vida. Abuso emocional, repitió Camila, y su voz tenía un filo que Andrés reconoció como peligroso. ¿Y de dónde sacaste inspiración para escribir sobre eso? De mi imaginación. Andrés, no me tomes por idiota. Si Ricardo Méndez está interesado en tu guión, es porque tiene algo especial. Y si estás escribiendo sobre abuso emocional, es porque... Se detuvo en medio de la frase, y Andrés pudo ver el momento exacto en que ella conectó los puntos. Su expresión pasó de confusión a comprensión y después a una ira fría que era más aterradora que cualquier explosión de temperamento. ¿Escribiste sobre nosotros?, preguntó con voz muy controlada. Escribí ficción. No me mientas, Andrés. Escribiste sobre nuestro matrimonio, sobre mí. La pregunta colgó en el aire como una amenaza. Andrés sabía que este era el momento decisivo, el momento en que tenía que elegir entre retroceder y mantener la paz o defender su trabajo y enfrentar las consecuencias. Escribí sobre un hombre que encuentra su voz después de años de ser silenciado, respondió, y se sorprendió de lo firme que sonó su propia voz. Camila se acercó a él lentamente con esa sonrisa que Andrés había aprendido a temer. Andrés, espero que entiendas lo que estás haciendo. Espero que entiendas que si sigues adelante con esto, vas a destruir mi reputación, mi carrera, todo lo que he construido durante años. Tu reputación no es mi responsabilidad. No, después de todo lo que he hecho por ti, después de darte una vida que jamás habrías podido tener por tu cuenta, una vida que me has hecho pagar muy caro. Camila perdió la compostura. Por primera vez en todos los años que llevaban casados, Andrés la vio genuinamente asustada. No era miedo físico, sino algo mucho más profundo, el miedo de perder el control. Cancela el proyecto, le ordenó. Llama a Ricardo mañana y dile que cambiaste de opinión. No. La negativa salió tan naturalmente que sorprendió a ambos. Andrés había pasado tantos años diciendo que sí a todo lo que Camila quería. Que la palabra no sonaba extraña en su propia voz. Perdón, dije que no. No voy a cancelar mi película. ¿Tu película?, repitió Camila con sarcasmo. Andrés, tú no tienes ni idea de cómo funciona esta industria. Yo puedo hacer una llamada y asegurarme de que ningún distribuidor se acerque a tu proyecto. Puedo arruinar la carrera de Ricardo si se atreve a seguir adelante con esto. Puedes intentarlo. Camila lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. El hombre sumiso que había moldeado durante años había desaparecido y en su lugar había alguien que ella no reconocía. Andrés, esto es una declaración de guerra. No, Camila, esto es una declaración de independencia. Los días que siguieron fueron los más tensos en la historia de su matrimonio. Camila alternaba entre intentar intimidarlo con amenazas y tratar de manipularlo con promesas de cambio. Le juró que dejaría a Tomás, que buscarían terapia de pareja, que tomarían unas vacaciones románticas en Europa. Pero Andrés ya no era el mismo hombre que había aceptado sus disculpas después de la humillación pública. Mientras tanto,
La preproducción de la película avanzaba rápidamente. Ricardo había conseguido financiamiento de una productora independiente que se especializaba en cine con contenido social y había comenzado el proceso de casting para los papeles principales. ¿Has pensado en quién te gustaría que interpretara a Daniel?, le preguntó Ricardo durante una reunión en su oficina. Andrés había estado evitando pensar en esa parte del proceso. Ver a otro hombre interpretando su historia, viviendo en pantalla los momentos más dolorosos de su vida, iba a ser emocionalmente devastador. Necesita ser alguien que entienda la complejidad del personaje, respondió finalmente. No es solo una víctima, es un hombre que encuentra su fuerza. Exactamente. Por eso quiero que conozcas a Julián Ortega. Julián Ortega era un actor de teatro de 40 años que había hecho algunas incursiones exitosas en el cine independiente. Cuando Andrés lo conoció, se dio cuenta inmediatamente de por qué Ricardo lo había elegido. Tenía una intensidad emocional que podía comunicar vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Leí su guión 3 veces, le dijo Julián durante su primera reunión. Es una de las historias más honestas sobre violencia doméstica que he leído jamás. ¿Violencia doméstica?, preguntó Andrés, sorprendido por la descripción. El abuso emocional es violencia doméstica, explicó Julián suavemente. No deja moretones visibles, pero las heridas son igual de profundas. Esa conversación fue reveladora para Andrés. Durante años había minimizado lo que vivía con Camila, convenciéndose de que no era tan malo, porque ella nunca lo había golpeado de manera sistemática. Pero escuchar a un profesional describir su experiencia como violencia doméstica le dio un marco de referencia completamente nuevo para entender su propia vida. El verdadero enfrentamiento llegó cuando Camila se enteró de que la película había entrado oficialmente en producción. Martín había publicado en sus redes sociales una foto del primer día de rodaje con Andrés y Ricardo revisando el guión en el set. Camila vio la imagen y esa misma noche llegó a casa con una furia que Andrés nunca había presenciado. ¿Cómo te atreves?, gritó desde el momento en que entró por la puerta. ¿Cómo te atreves a humillarme públicamente de esta manera? No te estoy humillando, estoy contando mi historia. Tu historia es mi historia también y no te di permiso para exponerla. Camila comenzó a tirar cosas, libros, adornos, todo lo que encontraba a su paso. Andrés se dio cuenta de que nunca la había visto perder el control de esta manera y, por primera vez en años, no sintió miedo, sintió lástima. Mira en lo que te has convertido, le dijo con voz calmada. Mira cómo estás actuando. Me has orillado a esto. Tú me has convertido en esto. No, Camila, tú siempre fuiste esto. Yo solo dejé de fingir que no lo veía. Esa noche Camila se fue de la casa. No regresó en 3 días y, cuando finalmente apareció, traía papeles de divorcio. Firma esto, le dijo arrojando los documentos sobre la mesa de la cocina. Y olvídate de cualquier pensión alimenticia. Después de lo que me has hecho, no vas a ver ni un centavo de mi dinero. Andrés revisó los papeles calmadamente. Era un acuerdo de divorcio que básicamente lo dejaba sin nada, sin derecho al departamento, sin derecho a pensión, sin derecho a ninguno de los bienes que habían acumulado durante su matrimonio. ¿Dónde firmo?, preguntó Andrés. Camila lo miró con sorpresa. Claramente había esperado que él se asustara, que implorara, que se arrepintiera de todo y cancelara la película a cambio de mantener su seguridad económica. ¿Estás seguro? Sin mi dinero no vas a poder mantener tu estilo de vida. Mi estilo de vida me estaba matando por dentro. Andrés firmó los papeles esa misma tarde y, por primera vez en 12 años, se sintió verdaderamente libre. Pero el universo no había terminado de ajustar cuentas con Camila. Mientras ella se enfocaba en arruinar la vida de Andrés, sus propios secretos comenzaron a salir a la luz de maneras que nunca habría imaginado. Todo comenzó cuando Tomás, el actor con el que había estado teniendo el amorío, decidió que una ejecutiva en proceso de divorcio por escándalo público ya no era el tipo de conexión que le convenía para su carrera. Pero en lugar de simplemente terminar la relación discretamente,
Tomás decidió asegurarse de que nadie pudiera vincularlo con el escándalo que se avecinaba. Le contó a un periodista de espectáculos sobre su aventura con Camila, pero no se detuvo ahí. También mencionó otros comportamientos que había presenciado, como Camila hablaba despectivamente de su esposo, cómo se burlaba de otros hombres en la industria, cómo había usado su posición de poder para presionar a jóvenes creativos a cambio de favores. El artículo se publicó un martes por la mañana y, para el mediodía, Camila había perdido 2 contratos importantes y 3 clientes habían retirado su apoyo de sus proyectos en desarrollo. Pero eso era solo el principio. Otras personas que habían trabajado con ella comenzaron a contar sus propias historias de acoso y manipulación. Lo que había comenzado como una nota de chisme se convirtió en una investigación periodística seria sobre la cultura de abuso en el mundo publicitario argentino. Andrés se enteró de todo esto a través de Martín, quien seguía el escándalo con una mezcla de horror y satisfacción. Se está desmoronando completamente, le reportó durante una llamada telefónica. 3 agencias han cancelado contratos con ella y hay rumores de que algunos están considerando acciones legales. Andrés sintió una extraña mezcla de emociones. Parte de él se sentía vindicado, finalmente viendo que las acciones de Camila tenían consecuencias reales. Pero otra parte se sentía triste por la mujer que había amado una vez, antes de que el poder y el control la convirtieran en alguien irreconocible. Mientras el mundo de Camila se desmoronaba, el de Andrés florecía. El rodaje de la película avanzaba sin problemas y Ricardo estaba tan entusiasmado con el material que habían capturado, que ya hablaba de festivales internacionales de cine. Esto va a ser especial, le dijo a Andrés durante una pausa en el rodaje. No solo como película, sino como fenómeno cultural. Tenía razón. Incluso antes de que la película estuviera terminada, ya había generado expectación en la industria. El hecho de que fuera la historia autobiográfica de un hombre que había encontrado la valentía de exponer el abuso que había sufrido resonaba con el momento cultural que estaba viviendo Argentina, donde más personas estaban encontrando la voz para hablar sobre sus experiencias. La premier de la película se programó para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos de Latinoamérica. Andrés había asistido a ese festival muchas veces como el esposo de Camila, siempre en un papel secundario, siempre observando desde las sombras mientras ella brillaba bajo los reflectores. Esta vez era diferente. Esta vez era su nombre en los créditos, su historia en la pantalla, su voz la que resonaba en el cine lleno de críticos, distribuidores y celebridades. La noche del estreno. Andrés se vistió con un traje negro elegante pero sencillo, muy diferente de los trajes llamativos que solía usar cuando acompañaba a Camila. Martín lo acompañó como su invitado, junto con Ricardo y todo el equipo de producción. Cuando las luces se apagaron y comenzó la película, Andrés sintió una mezcla de terror y emoción. Ver su vida proyectada en una pantalla gigante, interpretada por actores talentosos, era surreal. Pero lo que más lo impactó fue la reacción del público. Podía sentir la tensión en la sala durante las escenas más difíciles, escuchar los murmullos de reconocimiento cuando los personajes enfrentaban situaciones que muchos hombres y mujeres en la audiencia habían vivido. Cuando llegó la escena final, donde Daniel firma sus papeles de divorcio y camina hacia una nueva vida, Andrés escuchó sollozos discretos por todo el cine. La ovación al final duró más de 5 minutos. Andrés subió al escenario junto con Ricardo y Julián Ortega, y cuando le dieron el micrófono para hablar, sintió que todas las palabras que había estado guardando durante años finalmente tenían un lugar donde existir. Esta película es para todos los hombres que han olvidado el sonido de su propia voz, dijo Andrés con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y para recordarnos que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra historia. La película se convirtió en un éxito tanto de crítica como de público. Ganó 3 premios en el Festival de Mar del Plata, fue seleccionada para representar a Argentina en los premios Oscar y generó conversaciones importantes sobre violencia doméstica y abuso emocional en medios de comunicación de todo el país. Para Andrés, el verdadero éxito no estaba en los premios ni en la atención mediática.
Estaba en los mensajes que recibía de hombres y mujeres que le decían que la película les había dado la valentía para dejar relaciones tóxicas, para buscar ayuda, para recordar que merecían ser tratados con respeto. 6 meses después del estreno, Andrés estaba sentado en un café del centro de Buenos Aires, trabajando en su segundo guión, cuando vio a Camila en una mesa del otro lado del local. Se veía mayor, más delgada, con una expresión que él nunca había visto, derrota genuina. Sus miradas se cruzaron por un momento y Andrés vio en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento. Ella levantó la mano ligeramente como si fuera a saludarlo, pero Andrés simplemente asintió cortésmente y regresó a su trabajo. No había odio en ese gesto ni triunfo vengativo. Había algo mucho más poderoso, indiferencia. Camila ya no tenía poder sobre sus emociones, ya no ocupaba espacio en su mente, ya no era parte de la historia que él estaba escribiendo para su futuro. Esa noche, Andrés regresó a su nuevo departamento en el barrio de San Telmo, un espacio pequeño pero luminoso que había decorado exactamente como quería, lleno de libros, plantas y una mesa grande donde podía escribir. Se sirvió una copa de vino, se sentó en su escritorio y abrió su laptop para continuar trabajando en su nueva historia. Por la ventana podía ver las luces de Buenos Aires brillando en la noche, una ciudad llena de posibilidades que finalmente se sentía como su hogar. Ya no era el esposo silencioso que vivía a la sombra de otra. Era Andrés Villalobos, guionista, sobreviviente y creador de historias que importaban. Había transformado su dolor en arte, su silencio en voz, su derrota en victoria. Y esta era solo la primera historia de muchas que tenía por contar. La historia de Andrés nos enseña una lección profunda sobre el poder transformador de encontrar nuestra propia voz. Durante años permitió que otros definieran su valor, que silenciaran sus sueños y que lo convencieran de que su talento no importaba. Vivió en una prisión dorada, donde la comodidad material parecía compensar la muerte lenta de su espíritu creativo y su autoestima. Pero lo más poderoso de esta historia no es el maltrato que sufrió, sino la manera en que logró convertir su dolor en propósito. Andrés descubrió que las experiencias más difíciles de nuestra vida pueden transformarse en las herramientas más poderosas para sanar, crear y ayudar a otros. Su trauma se convirtió en arte. Su silencio se transformó en una voz que resonó con miles de personas que vivían situaciones similares. La verdadera fuerza de Andrés no estuvo en confrontar a su agresora de manera violenta, sino en la valentía silenciosa de reconstruirse a sí mismo. Eligió la escritura como su forma de resistencia, la creatividad como su camino hacia la libertad. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para retomar nuestros sueños, sin importar cuántos años hayamos perdido o cuántas veces nos hayan dicho que no somos suficientes. Esta historia nos demuestra que el verdadero éxito no se mide en dinero, estatus social o la aprobación de otros, sino en la capacidad de vivir auténticamente, de honrar nuestros talentos y de usar nuestras experiencias para crear algo significativo. Andrés perdió un departamento de lujo, pero ganó su alma. Perdió la seguridad económica, pero encontró la seguridad emocional de saberse valioso por sí mismo. La lección más importante es que ninguna persona tiene el derecho de apagar nuestra luz interior. Los sueños no tienen fecha de caducidad y nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. A veces los finales más hermosos comienzan con los principios más dolorosos, y las victorias más significativas nacen de las derrotas más profundas.